creo que el principal es la inmoralidad. Es lo que destruye a cualquier ser humano, a cualquier nación. Y ahorita, hermanos, estamos viendo cómo Estados Unidos está cayendo. Y lo vamos a ver. Es terrible lo que está sucediendo en la Unión Americana. Hay un cochinero tremendo que está saliendo, que se está destapando, que ya no es posible ocultarlo en cuestión de inmoralidad en la vida del presidente de la República. Bueno, de Estados Unidos, obviamente. ¿Sí? Es increíble lo que está sucediendo. Y esta semana, si ustedes vieron las noticias, fuimos testigos de un asesinato más que se da. Un joven cristiano, creyente, que debatía en las universidades, que se atrevía a externar sus pensamientos y sus ideas, y a escuchar, porque no se cerraba, a escuchar las opiniones de los demás, fue vilmente asesinado, cobardemente asesinado, dejando a su esposa y dejando a 2 pequeñas. Hermanos, lo que está sucediendo en el mundo es de alarmar, porque estamos viendo que no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero está cayendo. Estamos al borde de la destrucción a nivel mundial en todos los sentidos, pero muy específicamente en la cuestión moral. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y esto es terrible. Estamos como en los días de Noé. El Señor está a las puertas y Él viene. Y debemos de estar listos, hermanos. Pero vamos a ver la decadencia de este país que por muchos años lideró el mundo, fue un ejemplo, pero desgraciadamente se han alejado de Dios y eso ha permitido que venga su decadencia. Y sobre todo, ¿por qué? Porque se han dejado meter mucho en cuestiones inmorales. Es terrible, hermanos. Pero bueno, vayamos a nuestro tema en esta mañana. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy nos toca ver los versículos del 15 al 19 del capítulo número 1. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer el contexto de lo que vimos la semana pasada, que tiene mucho que ver con estos versículos. Entonces vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, te alabamos en esta mañana, damos gracias
porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Por tu gracia y tu misericordia es que estamos aquí en esta mañana, dispuestos a recibir tu palabra. Pedimos en este momento, oh Dios, que nos mantengas atentos y que cada uno de los que estamos aquí, a la luz de lo que vamos a ver en estos versículos, podamos aprender y podamos entender sobre todo cuál ha sido nuestro llamado de parte tuya, para que lo aceptemos y lo cumplamos fielmente, ya que un día daremos cuenta de él, de ese llamado que tú nos has hecho. Señor, permítenos entenderlo en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen en la doctrina de la predestinación? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben en qué consiste dicha doctrina? ¿Qué es la predestinación? Bueno, es la doctrina o la enseñanza de que Dios desde antes, y enfatizo esta palabra, desde antes de la creación del mundo, ha elegido y determinado de antemano el destino de ciertas personas para la salvación y adopción como sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un propósito o llamado de parte de Dios a sus vidas? Es decir, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un trabajo o una función o una encomienda o un llamado específico dado por Dios a sus vidas? Pues bien, en esta mañana veremos precisamente esto a la luz de los versículos que vamos a meditar. Veremos específicamente el llamado y ministerio del apóstol Pablo, aplicándolo a nuestra propia vida. Porque la palabra de Dios la tenemos que aplicar a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros demos evidencia y fruto de que realmente somos ¿qué? Creyentes en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios. Pues bien, en esta mañana vamos a ver el llamado del apóstol Pablo y su ministerio. Dos cosas básicas en esta mañana. El llamado de Pablo y su ministerio. El llamado de Pablo lo vamos a ver básicamente en los versículos del 15 al 16a. Y aquí vamos a ver tres aspectos importantes del llamado de Pablo. En primer lugar, vamos a ver que su llamado estaba predestinado. Vean ustedes el versículo 15a. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre ¿de qué? De mi madre. Pregunto, ¿quién escogió a quién? ¿Fue Pablo el que escogió a Dios o Dios a Pablo? ¿Fue Mauro el que escogió a Dios o Dios a Mauro? De acuerdo a la doctrina de la predestinación, es Dios el que nos escoge. Es Dios el que nos elige. ¿Por qué? Porque el hombre, dice la Escritura en Romanos, que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios, que cada quien se fue por su propio ¿qué? Camino. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Es Dios el que inicia la búsqueda de tu vida y de mi vida. Es Dios el que nos está llamando. El ser humano por naturaleza no se acerca ni busca a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, apartó, escogió, eligió, puso aparte al apóstol Pablo para la salvación y el apostolado. No gracias a que él demostrase tener una gran capacidad para ser líder o un escritor excelente. Y tampoco por haber sido un trabajador arduo y resuelto. Saulo había sido apartado y consagrado por Dios aún desde el vientre de su propia madre. Es decir, mucho antes de que pudiese haber dado la más mínima evidencia de su desempeño futuro.
Pablo fue elegido para ser apóstol antes de su nacimiento, así como el pueblo de Dios fue elegido, fue escogido para ser el pueblo de Dios. Vemos esto, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículos del 7 al 8 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Por qué escogió Dios a su pueblo? ¿Porque eran sabios? ¿Eran obedientes? ¿Eran intelectuales? No, dice que los escogió aún siendo el más insignificante de todos los pueblos. Y los escogió Jehová por amor, por su amor para con ellos, y porque quiso guardar el juramento que juró a sus propios padres. El profeta Samuel confronta al pueblo con el mismo mensaje. En Primera de Samuel capítulo 12, versículo 22. Primera de Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Qué quiso Dios con el pueblo de Israel? Quiso hacerlo su pueblo. Él quiso, Él es soberano. Él los escogió, aun cuando ellos fueron ¿qué? Rebeldes y contumaces. Y no andaban en busca de Dios. Al contrario, cada vez se alejaban más. Dios escogió a los judíos, a su pueblo, por ninguna otra razón que su propia complacencia y propósito santo. Dios, en otras palabras, escogió a su pueblo por su propia voluntad y soberanía. ¿Y quién le puede decir a Dios? ¿Por qué ellos y no nosotros los mexicanos? Vuelvo a repetir, porque Él es soberano. Y Él dijo, ellos serán mi pueblo. Desde la elección de la nación de Israel, de Israel, al igual que la tribu de Judá, la familia de Isaí, el hijo menor de Isaí, David y su nieto Salomón, el proceso fue siempre divino y soberano en toda su extensión. Esto es, Dios es quien elige o escoge según su soberana voluntad. Pablo fue elegido para ser apóstol antes de su nacimiento, así como Jacob fue elegido sobre su hermano gemelo Esaú antes de nacer. Y podemos ver esto en el libro de Romanos. Vean Romanos capítulo número 9. Vamos a Romanos capítulo número 9 y vean ustedes ahí los versículos del 10 al 16. Romanos 9, versículos del 10 al 16. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es ¿qué? Soberano. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia.
Misericordia. ¿Sí? ¿Por qué escogió Dios a su pueblo? Porque Él quiso. ¿Por qué escogió Dios a cada uno de nosotros? Porque Él quiso. Y deberíamos de estar agradecidos. ¿Mm? Vean ustedes Efesios, capítulo 1. Vamos ahora a Efesios, esta carta que ya estudiamos. Efesios 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, vean, según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos sido o habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A Dios le plació escogerte a ti y escogerme a mí. A Dios le plació escoger a su pueblo. A Dios le plació llamar a Abraham, a Jacob. A Dios le plació en su soberanía. ¿Y quién le puede decir, oye, te equivocaste? ¿O por qué a ellos y no a fulano o a sutano? Vean ustedes Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Esto demuestra, vuelvo a repetir mis hermanos, la doctrina de la predestinación. Vean Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 2. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la ¿qué? La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean ¿qué? Multiplicadas. Pregunto, ¿qué es la presciencia de Dios? Es el atributo teológico de su conocimiento absoluto y eterno de todos los eventos futuros, tanto los que ocurrirán como los que no sucederán. Esa es la presciencia de Dios. Dios sabe y conoce todo lo que va a suceder. A Dios no le sorprenden las cosas. A Dios no puede llegar el ángel Gabriel o el arcángel Miguel y decirle, oye, ¿sabes lo que está pasando en la vida de Donald Trump? Ay, no me digas, ¿por qué no vinieron a contarme antes o a decirme? Dios no se sorprende. Dios conoce y sabe todas las cosas. Dios conoce el secreto que hay en tu corazón. Dice su palabra que antes de que salga nuestra palabra de nuestros labios, Él ya la sabe, Él ya la conoce. Dios conoce todas las cosas. Vean segunda de Tesalonicenses. Vamos ahora a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe ¿en qué? En la verdad. Dios escogió a Pablo. En su soberanía, Dios escoge a Pablo. Oye, pero ¿qué Dios no sabía lo que era Pablo? Lo vamos a ver ahorita. Para allá vamos. ¿Qué Dios no sabía lo que Pablo había hecho con su propia vida? ¿Por qué lo escogió? Por su gracia, por su misericordia. Porque a Dios le plació escogerlo. Y sobre todo, ¿saben para qué? Para que Dios manifestara su poder en él
y ese cambio y esa transformación que solo Dios puede hacer en la vida, aún del peor. Entonces vean ustedes, nosotros estamos viendo el primer punto del llamado del apóstol Pablo, es que su llamado estaba ¿qué? Predestinado. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre ¿de qué? De mi madre. Segundo aspecto del llamado. Su llamado fue gracia de Dios, no mérito propio, fue gracia de Dios. Versículo 15b, vean ustedes ahí, y me llamó por su ¿qué? Por su gracia. Me llamó por su gracia. Recordemos, mis hermanos, y tengamos presente que la gracia de Dios es un favor que inmerecido. Esto es aquello que ni tú ni yo merecíamos de parte de Dios, pero nos fue entregado o dado por su pura gracia, por su pura misericordia, por su voluntad y su soberanía. El llamado de Pablo fue la gracia de Dios, un favor inmerecido. Desde nuestro punto de vista, una vez que nosotros conocemos parte de la vida del apóstol Pablo, podríamos decir, él no merecía el haber sido llamado por Dios. Él no lo merecía. ¿Por qué? Porque andaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia. Él consintió en la muerte de algunos hermanos en la fe. Pero ¿quiénes somos tú y yo para decir él no merecía la gracia de Dios? Al contrario, tú y yo sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios. Y en la vida de Pablo había mucho pecado, pero Dios hizo que sobreabundara ¿qué? La gracia. ¿Sí? Yo pregunto, ¿qué de bueno había en la vida de Pablo para que Dios lo escogiera? Absolutamente nada bueno. Si tú crees que había algo bueno en la vida de Pablo, veamos algunos textos, algunos versículos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 14, que fue la lectura paralela a nuestro mensaje en esta mañana. Primera de Timoteo 1 del 12 al 14 dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, fíjense, dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, y enfatizo esa palabra, habiendo yo sido antes, ¿qué era Pablo? Blasfemo, órale. Era por ejemplo de ahí de Alvarado de Veracruz. Dicen que los de Alvarado de Veracruz son bien mal hablados. No sé, ¿verdad? Yo no sé. ¿Ah? Además, era perseguidor e injuriador. Y aunque aquí el texto no lo dice, lo dice en otros textos, que vamos a ver más adelante, pero era también ¿qué? Asesino. Sus manos estaban manchadas de sangre inocente. De sangre inocente. ¿Sí? Así como este joven, si es que realmente es el asesino, porque se especula que probablemente no, pero si realmente este joven es el asesino, sus manos ya están manchadas de sangre inocente. Porque la pregunta sería, ¿qué le hizo este otro para que lo matara? Nada. Nada más porque expresaba sus ideas y él no estaba de acuerdo con eso. Entonces vean ustedes, dice aquí que Pablo era antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido ¿a qué? Esta palabra me gusta. Fui recibido a misericordia. Porque lo hice, ¿por qué?
Por ignorancia. En otras palabras, no sabía lo que estaba haciendo. No le había caído el 20 a Pablo de lo mal que estaba procediendo al perseguir a los creyentes en Cristo Jesús. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero vean lo que dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundantemente con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue mucho más que abundantemente. La gracia de Dios, el favor inmerecido de parte de Dios, cubre nuestro pasado. Es lo que está pasando aquí con la vida de Pablo. En Hechos capítulo 9, vamos a Hechos capítulo 9, lo veíamos la semana pasada también, nuestro hermano tocaba este texto también. En Hechos capítulo 9 encontramos nosotros la conversión del apóstol Pablo, camino a Damasco, ese encuentro que tuvo con él. Y dice ahí en los versículos del 1 al 6, Saulo, respirando aún ¿qué? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer, vean, no importase si fuesen mujeres, hermanas en la fe, a fin de que hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él entonces, ¿qué? Temblando, miren, le dio miedo, tembló, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En estos primeros versículos de este capítulo encontramos ese encuentro maravilloso que el apóstol Pablo tuvo con su Salvador. Y vean, ¿quién lo buscó? ¿Qué? ¿Pablo andaba buscando a Jesús? ¿A Dios? Él andaba buscando a cristianos. Él era un come cristianos. Andaba persiguiéndolos. Pero se topa ¿con quién? Con el Dios Todopoderoso. Tiene un encuentro con Él. Oye la voz, ve una visión que lo deja ciego por 3 días. Lo vamos a ver más adelantito. Y es aquí donde empieza ¿qué? La transformación en la vida del apóstol Pablo. En Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, versículos del 9 al 19, es interesante ahí lo que vemos. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque ¿qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia, otra vez, vean cómo él siempre contrastaba esto, ¿sí? Lo que él era en el pasado, pero con la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, ¿sí? Pero la gracia de Dios fue mayor en su vida. Y su gracia no ha sido, dice, en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que conmigo. La gracia de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, porque se trata de aplicar esto también a nuestra propia vida. Es lo que yo les decía. Vamos a ver el llamado de Pablo, su ministerio, pero aplicándolo también a nuestra vida. Y quiero preguntarte,
Tú y yo, ¿qué de bueno teníamos o éramos para que Dios nos escogiera? ¿Qué de bueno había en tu vida o en mi vida para que Dios nos hubiese escogido? Vean Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, versículos del 26 al 31. Primera de Corintios 1, versículos del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Éramos sabios? Humanamente, probablemente. Pero para Dios la sabiduría humana no vale, no sirve. ¿Sí? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, aunque tú y yo probablemente nos sentíamos, pero ¿qué? Poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Según estos versículos, ¿qué éramos tú y yo? Éramos lo necio del mundo, versículo 27. Éramos lo débil del mundo, versículo 27. Éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, versículo 28. Éramos lo que no es, versículo 28. Es decir, en otras palabras, ¿sabes lo que éramos? Éramos la escoria. Éramos el desecho del mundo. Lo que no servía. Pero por la gracia de Dios ahora, Dios nos ha escogido y nos ha hecho ¿qué? Servir. Ser útiles. Primera de Corintios capítulo 6. Vean también lo que tú y yo éramos antes de venir a Cristo. Y Pablo también lo dice, que él también era así. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Éramos injustos. No erréis, ni los que, ¿a poco no? ¿No eras fornicario? ¿No andabas fornicando? O no sé dónde estás en esta lista, pero vean, ni los fornicarios, ni los idólatras. A lo mejor tú puedes decir, hermano, yo no era fornicario, pero ¿qué tal eras un idólatra? Eras un idólatra. Te ibas a la villa el día 12 de diciembre. ¿Sí? Idólatra. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿No eras un adúltero? Ay, no me digas que no. La palabra de Dios, recuerden, Jesucristo puso la norma en el Nuevo Testamento todavía mucho más alta. Él dijo, no basta con que seas encontrado en el acto mismo del adulterio. Cualquiera que mira a una mujer y la desea, la codicia, y es culpable ¿de qué? De adulterio. Entonces ven, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Yo no sé, no conozco mucho de tu vida. Yo espero que ninguno de ustedes haya caído en ese pecado. Pero si cayó, aún de ahí, ¿Dios qué? ¿Te libró? Si tú andabas ahí, Dios te libra. Porque el único que puede cambiar y transformar vidas es Él. Entonces dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, a lo mejor eras un ladrón, ni los avaros, ni los borrachos. Ay, ¿qué tal los borrachos? Híjole. Ahí sí no puedes decir que no. Cualquier pretexto era bueno para qué.
para emborracharte. Ay, que porque perdió el América ayer, vamos a echarnos unas chelas. Vamos a ponernos hasta atrás. Cualquier pretexto era bueno para irte con tus amigos y emborracharte. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Ay, qué tal eras para decir palabras soeces. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y por qué? Por su gracia. Por su gracia, por su misericordia. Entonces, esto era lo que tú y yo éramos en el pasado, hermanos. Así era nuestra vida. ¿Sí? Ahora bien, en tercer lugar, ¿sí? Su llamado, el llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo, como a ti también y a mí, es descubrir, revelar a su Hijo en tu vida, en mí. Eso lo dice el versículo 16a. Vean lo que dice ahí. Revelar, descubrir a su Hijo en mí. ¿En quién? En Pablo. Pregunto otra vez, ¿qué era Pablo antes de venir a Cristo? Además de ser pecador y de lo que hemos citado ya en los versículos anteriores. ¿Sabes qué otra cosa era Pablo? Lo acabamos de leer ahorita en Corintios, pero lo vamos a ver en Hechos capítulo 23, 6. Vean Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo: varones hermanos, yo soy ¿qué? Fariseo. ¿Hijo de quién? De fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? O sea, él aquí como que recurre a sus credenciales anteriores, hasta cierto punto, por decirlo así, recurre a sus credenciales anteriores. ¿Credenciales de qué? De que él era fariseo, conocedor de la ley, es lo que está enfatizando aquí. Dice, ¿se me juzga? Ahora, vean ustedes Hechos 26, versículos del 4 al 5. Hechos 26 del 4 al 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví siendo ¿qué? Fariseo. Viví siendo fariseo. ¿Qué era Pablo? Un fariseo, un religioso, de acuerdo a la ley judía. ¿Qué es un fariseo? Bueno, el fariseo es un miembro de una influyente secta judía que abarca el periodo del segundo templo entre el año 515 a.C. y el año 70 después de Cristo, conocida por su estricta observancia a la ley mosaica, incluyendo la tradición oral y su énfasis en la pureza ritual, es decir, en los ritos. Ese era un fariseo, una influyente secta judía, conocida por su estricta observancia a la ley mosaica, incluyendo la tradición oral y la pureza ritual, es decir, los ritos. Y Pablo pertenecía a esa secta. Él dice, yo era un fariseo, era un religioso judío. Después él se da cuenta que eso no le servía de nada. Tú y yo, ¿qué éramos en el pasado? Ay, hasta cuando hablábamos nos jactábamos de ello. Soy católico, apostólico y romano. Yo fui catequista o soy catequista.
Y te enorgullecía eso. Yo fui acólito y te enorgullecía. Pablo era un fariseo, un religioso, conocedor de la ley, pero de nada le servía. Vean Filipenses capítulo 3. Ya también esta carta la estudiamos. Vamos a recordar algunos versículos. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice ahí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, Pablo era tan conocedor de la ley que no había quien le pudiese que enseñar o instruir a él con respecto a la ley. Él aventajaba a muchos de su nación en las cuestiones acerca de la ley. Pero vean lo que dice los versículos siguientes, versículos del 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice el versículo 10, a fin de ¿qué? De conocerle. Pregunto, ¿Pablo conocía a Dios siendo fariseo? No lo conocía. Por eso tuvo que tener ese encuentro con Él, para que Dios le revelase su persona, su palabra, a su vida. Tú y yo, antes de venir a Cristo, ¿conocíamos a Dios? Lo que dice Job, antes de oída, te había oído. Pero ahora, dice, ahora mis ojos te ven. Ahora sí entiendo, ahora sí conozco realmente lo que es tu persona, decía Job, lo que eres tú. Y así nos pasaba, hermanos. Andábamos metidos en nuestra religión y creíamos que conocíamos a Dios. Pero realmente no le conocíamos, no conocíamos su palabra. No habíamos tenido un encuentro con Él. Así como lo tuvo el apóstol Pablo. Regresemos a Hechos, capítulo número 9, y veamos la conversión de Pablo nuevamente. En los versículos del 3 al 6 vimos que él, camino a Damasco, ahí empieza esa revelación a través de la visión que él tiene. Y le dijo, yo soy Jesús, versículo 3, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero vean ustedes, ahí mismo, en Hechos capítulo número 9, vean ustedes el versículo 9. Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vean, después de que él tiene esa visión, ese encuentro con el Señor, Pablo queda ciego. Y dice que estuvo durante 3 días ciego, sin ver
y sin comer nada. O sea, en ayuno. No apeteció nada. Estaba como que en shock, choqueado. ¿Sí? Tuve este encuentro, esta visión, me dejó ciego, oí una voz que me dijo esto, ¿por qué me persigues? Etcétera, etcétera. Pero quedé ciego y quedé sin apetito durante 3 días. Pero la historia no termina ahí. ¿Sí? Vean los versículos del 17 al 18. Dice así: fue entonces que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Recuerden que al principio, cuando Dios llama a Ananías y le dice: oye, en tal calle, en tal casa, vas a encontrar a un tal Saulo, ¿sí? Y vas a ir y vas a orar por él. Y como que Ananías dijo: ¿qué? ¿What? Oye, Dios, ¿qué no has oído la fama que tiene este hombre? ¿Qué no sabes que es un come cristianos? ¿Que es un perseguidor? Como que al principio Ananías no quería ir. Pero ya cuando fue y obedeció a Dios, dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo hermano. No le dijo perseguidor, no le dijo asesino, le llamó hermano, le llamó brother. Le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Noten aquí, es algo importante esto. Y en el momento se le cayeron de los ojos como ¿qué? Como escamas, y recibió al instante la vista. Dicho en otras palabras, hagan de cuenta que se le cayó a Pablo toda su religiosidad, todo su legalismo fariseo, en ese momento se le cae de su vida y se le revela el Cristo vivo a través de su palabra. Porque si regresamos a nuestro texto, allí en Gálatas, vean ustedes, por ejemplo, el versículo número 12 del capítulo 1. Gálatas 1:12. Dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Y luego vean el versículo 16, que es el que estamos analizando. Revelar a su Hijo, ¿en quién? En mí. ¿Quién es el que te reveló? ¿Sí? A Jesucristo. Dios a través de su palabra. Cuando tú te diste cuenta que eras un pecador a los ojos de Dios, y por su gracia Él te llama, tiene misericordia de ti, y en ese momento Dios abre tu entendimiento espiritual y empiezas a conocer al Dios vivo y verdadero. ¿A través de qué? De su palabra. Mientras más escudriñas, mientras más lees, mientras más estudias la palabra de Dios, Dios te es revelado. Ahora, ustedes me podrán decir: pues, bueno, pero Pablo no tenía la palabra completa en ese tiempo, y Ananías no llegó con la palabra, llegó a orar. Pero hagan de cuenta que esos 3 días que estuvo Pablo ciego, Dios empieza a hablar a su mente y a su corazón, y se le empieza a revelar a él. Por eso es que Pablo desecha su religiosidad, desecha su legalismo judaico, lo hace a un lado y obtiene el conocimiento ¿de quién? De Dios. Recuerden, Pablo conocía perfectamente la ley de Dios, la conocía perfectamente, conocía al Dios de la ley, pero no tenía a Dios en su vida. Conocía la ley, conocía todo acerca del judaísmo, pero no tenía al Dios de la ley.
en su propia vida. Hasta que tuvo ese encuentro. Y Dios empieza a revelarse. Empieza a revelarle su palabra. Pero esto no termina aquí. Este es el llamado. Pero vamos al último punto. Su ministerio. Versículos 16b al 19. Y básicamente en el versículo 16, ahí está su ministerio, en la parte B. Para que yo le predicase, ¿entre quién? Entre los gentiles. ¿Cuál fue el ministerio o el llamado del apóstol Pablo que Dios le hizo? Predicar el evangelio. ¿Y predicarlo entre quién? Entre los gentiles. El llamado a ser salvo que Dios hace a la vida de Pablo va acompañado por el llamado a servir. Servir en la proclamación, en la predicación del evangelio. Si regresamos a Hechos 9, otra vez, que es interesante. Les digo que Hechos 9 es muy interesante en la conversión de Pablo porque hay varios detalles. Vean ahora los versículos del 13 al 16. Hechos 9 del 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Lo que les decía yo hace rato. Ananías tenía primero temor. Pero vean el versículo 15. El Señor le dijo: ve. Tú sigue mi instrucción, ve, obedece, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de quién. Vean ustedes, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Para qué estaba Dios llamando a Pablo? Para que Pablo fuera un portavoz de la palabra de Dios con los gentiles, con los reyes y con los hijos de Israel. Ahí está el ministerio del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, él pudo decir: porque yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a quién, al griego, al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ahí está la palabra, se revela una vez más por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo no se avergonzó del evangelio. Donde quiera que el apóstol Pablo anduvo, porque Dios le llevó, fue para proclamar el evangelio, para predicarlo. Este hombre que asesinaron esta semana me hizo recordar el ministerio de Jock McDowell. Ustedes que conocen o han oído la vida de Jock McDowell, que hay una película que es tremenda de su testimonio, la localizan en YouTube, se la recomiendo para esta tarde o para este fin de semana, véanla de veras, se llama Inquebrantable, la vida de Jock McDowell. Cosas que atravesó, pero Jock McDowell, ¿saben por qué me recordó este joven a Jock McDowell? Porque Jock McDowell, en el siglo pasado, fue el que se iba a meter a las universidades también y debatía con los estudiantes su fe, sus convicciones. No se avergonzaba de dar testimonio. Este joven tampoco. Es más, hay una conferencia donde lo están entrevistando y le preguntan, el que lo está entrevistando le dice: ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Por mi fe en Jesucristo. Órale. Ser recordado por mi fe en Cristo Jesús, por mis convicciones
que tengo acerca de la palabra. Así me gustaría ser recordado. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Vean ustedes ahí la vida del apóstol Pablo, primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido. Constituido es colocado, puesto, llamado. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro, ¿a quién? A los gentiles, en la fe y en la verdad. Segunda de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido, otra vez colocado, puesto, llamado predicador, apóstol y maestro. ¿De quién? De los gentiles. Lo vuelve a enfatizar. Primera de Corintios capítulo 23 versículo 24. Primera de Corintios 23, 24. Pero nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo, no a la iglesia, no a la doctrina, ¿sí? No a la ideología, pero nosotros predicamos a Cristo. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio light, no el evangelio adulterado o leudado, como el de los gálatas judaizantes. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo. El evangelio, la palabra. Y no se avergonzaba. En Hechos capítulo 22, Hechos 22 versículos del 6 al 21, un pasaje también muy interesante, un poquito larguito, pero muy muy interesante. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 21. Pablo ahí está relatando su conversión y está dando testimonio de su encuentro con el Señor. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, está dando una defensa de su llamado y de su ministerio ante los judíos, ¿sí? Y él dice, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó luz, mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es decir, los que iban conmigo vieron la luz, pero no entendieron nada. ¿Sí? Y dijo, ¿qué haré, Señor? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me le dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que ha sido ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por quien estaba conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré ¿a quién? Yo te enviaré lejos, ¿a quién? A los gentiles. El ministerio de Pablo fue un ministerio que se desarrolló con los gentiles básicamente. Pero eso no quiere decir que si no se encontraba a un judío, no le predicase.
Por eso dicen en Romanos, ¿sí? No me avergüenzo de dar testimonio, primeramente a quién, al judío, pero también al griego. Recuerden, el apóstol Pablo siempre buscaba en las ciudades entrar a las sinagogas. El primer lugar a donde iba el apóstol Pablo siempre era las sinagogas, con los judíos. Pero cuando los judíos lo rechazaban porque no estaban de acuerdo con él, lo corrían, él se iba y se salía y predicaba en las calles, en los lugares públicos. ¿A quién? A los gentiles. A los gentiles. Y más adelante, ya para concluir, Hechos capítulo 26, ese se los dejo de tarea. Hechos 26, versículos del 1 al 32. Ahí nosotros encontramos también el testimonio del apóstol Pablo, su defensa ante el rey Agripa, ante el rey Agripa. Y él relata ahí su vida anterior en los primeros versículos, luego su conversión, es decir, su encuentro a través de la visión que tuvo camino a Damasco. Y más adelante concluye con una exhortación hacia el rey Agripa, ¿sí? Con una invitación al rey Agripa de que le entregue su vida al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de este rey? Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Pero ¿qué les quiero mostrar en este capítulo de Hechos 26? Que el apóstol Pablo, a donde quiera que se presentaba, ante las autoridades romanas, ante los gentiles, el vulgo, los judíos o judaizantes, siempre les predicó el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley no salva, la ley condena, pero la gracia de Dios redime al pecador, da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Y como dice también Corintios, y lo leímos, los judíos buscaban, ¿sí? O pedían ¿qué? Señales, prodigios. Y los griegos, los gentiles, ¿qué buscaban? Sabiduría, conocimiento humano. La pregunta que yo te hago ya para concluir, ¿tú qué predicas? ¿A quién predicas? ¿Tú qué buscas? ¿Señales, milagros, prodigios? ¿O buscas a Cristo, su palabra? Y la última pregunta de reflexión también, ¿estás cumpliendo con tu llamado? Con ese llamado que Dios te ha hecho desde el momento en que predestinó tu vida para salvación. ¿Saben cuál es el llamado que Dios nos ha dado a todos, hermanos? Proclamar su palabra. Ese es el llamado que todos tenemos. Dios nos rescató de las tinieblas para trasladarnos a la luz, al reino de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que le demos a conocer. ¿Estamos cumpliendo con ese llamado? Dios quiera que así sea. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Y así como hemos visto en esta mañana, que tú ya tenías en tu vida predestinado, Señor, en tu soberanía, la vida del apóstol Pablo, ya lo habías escogido desde antes de su nacimiento, lo habías apartado para que fuera instrumento útil en tus manos para gloria tuya. Así también nosotros, Señor, también fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para proclamar tu palabra. Ese es el llamado que tú nos has hecho y ese es el ministerio que nos has encomendado, proclamar tu palabra, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Padre, permítenos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo.
porque los días cada vez son más peligrosos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Alabado sea tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén.